Buenas tardes. Primero agradecer la presencia de todas y todos ustedes, decirles que se encuentran presentes diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario del PRD, la compañera diputada Guadalupe Almaguer, la compañera diputada y además secretaria de la mesa directiva Mónica Bautista y nuestra compañera diputada Frida Esparza y nuestro compañero Antonio Ortega, diputado también de nuestro grupo y además integrante de la Comisión de Hacienda y secretario de la Comisión de Presupuesto. Y estamos hoy aquí con ustedes, en principio, para comentar sobre nuestra postura y nuestra visión que tenemos en torno a lo que discutiremos el día de hoy a partir de las 6 de la tarde, que es a la hora que se está convocando el día de hoy al Pleno, y que el día de hoy estaremos discutiendo lo referente a la miscelánea fiscal, lo que tiene que ver con la ley de derechos y lo que tiene que ver también con lo que se le llama la ley de hidrocarburos. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos, esto es lo que discutiremos el día de hoy y el día de mañana discutiremos lo referente a lo que tiene que ver con la ley de ingresos, pero que finalmente nosotros tenemos una postura y una visión de manera integral de los 4 dictámenes que estaremos discutiendo estos días. Y en principio, pues seguimos insistiendo en que el gobierno se empecina a continuar con medidas erróneas desde nuestro punto de vista, tratar a los contribuyentes como que si fueran delincuentes. Hemos visto que esta es una forma de presionar, el que los considere a todos en principio como presuntos delincuentes es un asunto con el que no coincidimos, porque nos parece además que se le va a revertir a la hora de querer recaudar más, porque lo que nos queda claro es que lo que le hace falta a este gobierno es cómo tener más recursos, y por no subir los impuestos lo que está haciendo es terrorismo fiscal. Y esto tiene consecuencias muy graves, porque sin lugar a dudas esto ahuyentará a los inversionistas nacionales y extranjeros y por consecuencia pues tendremos aquí una serie de consecuencias, que tienen que ver con la vida diaria de las mexicanas y los mexicanos. Nos parece que lo que debe de ser el Ejecutivo es reconocer sus errores y debería de dar un viraje, dejar de estar teniendo una visión del presupuesto clientelar, que es a donde la mayoría de los recursos se están destinando, y eso nos parece además que hacerlo sin reglas de operación, en opacidad, sin transparencia, pues a final de cuentas luego también nos encontramos con otra parte, con los subejercicios que le llaman ahorros, y distintas áreas y sectores se descobijan, y el nombre del austericidio y el nombre de la corrupción, vemos que hay deficiencias y por consecuencia falta de garantía de derechos de las mexicanas y los mexicanos. Nosotros creemos que es necesario que se modifique la visión del gasto. He comentado cómo se ha venido haciendo, decía ya, sin mecanismos de operación, sin evaluación de transparencia, y nos parece en todo caso que si no hay un viraje en este sentido, pues vamos a seguir sufriendo las consecuencias que hasta ahora hemos visto. En ese sentido, el grupo del PRD hemos insistido en algunos cambios sustanciales que afortunadamente coincidieron otras bancadas junto con nosotros, como el que podamos echar para atrás el cobro de impuestos a la venta por catálogo, como lo que tiene que ver con las plataformas digitales, que a mí me parece que esos 2 puntos fue muy bueno en que pudiéramos avanzar. Sin embargo, tenemos algunas otras preocupaciones en donde no hemos tenido eco y nos parece que es lamentable que no podamos incidir. Por eso el día de hoy y mañana estaremos presentando distintas propuestas que dejaré al compañero Antonio Ortega que haga los comentarios correspondientes. En principio, como ustedes saben, el día de hoy y mañana la Cámara de Diputados asume su responsabilidad
y diseña la política económica de ingresos, que es una parte fundamental para poder definir el gasto que abordaremos el próximo mes. En su conjunto, el paquete económico que discutirá y aprobará la Cámara es, en síntesis, la estrategia que el gobierno del presidente López Obrador ha diseñado para enfrentar el tema del desarrollo del país. En el PRD, como ya lo dijo la coordinadora, consideramos urgente reencauzar y rectificar las políticas públicas y que éstas deben promover e impulsar la inversión productiva, tanto pública como privada. El diseño de la política de ingresos y posteriormente la de presupuestos representa un gran reto para la Cámara de Diputados y Senadores, pues es el instrumento con que se pretenden atender obligaciones crecientes del Estado, como el pago de pensiones, que este año superará el 1.3 billones de pesos, y en próximos años, 4 o 5 años más, pudiera significar 6 o 8% del PIB, lo que dejaría al Estado, al gobierno, con un recorte fundamental para atender los problemas del desarrollo. El pago del servicio de la deuda, las participaciones a entidades y las nuevas exigencias que plantea el Ejecutivo, que son priorizar sus programas sociales y proyectos especiales, ustedes los conocen, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, Dos Bocas y particularmente el programa de subsidios clientelares, los programas que él denomina de rescate social. No hay otras cifras. La desaceleración económica en México está confirmada por datos de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, del INEGI, del IMSS y ratificada por expertos de diferentes agencias y organismos nacionales e internacionales. El crecimiento económico para este año no será mayor del 0.2 o 0.3%, con lo que se confirmará que hay un deterioro de la economía y esto traerá como consecuencia, desde luego, menores ingresos para la población, deterioro de su calidad de vida y incapacidad del gobierno para atender particularmente las urgencias, el tema de seguridad, el tema de inversión productiva. Por eso nosotros insistimos que es indispensable la rectificación del gobierno en la estrategia que adoptó este año, si es que no quiere que el próximo 2020 y el futuro sea ennegrecido por los caprichos, por la terquedad de querer impulsar una política que en los hechos está fracasando. Este año las metas fiscales de ingresos y de egresos no se cumplieron. Todo indica que las estimaciones para el próximo año, que se acercan a los 6.300.000 millones de pesos, no hay prácticamente ningún elemento que dé certeza para que éstas puedan ser cumplidas. Intentar elevar la plataforma petrolera en unos cuantos meses de 1.600.000 barriles diarios de petróleo, subirla a 1.930.000 barriles de petróleo diario
con las deficiencias que tiene la empresa productiva del Estado, hace prácticamente imposible cumplir ese objetivo. Por cada dólar, por cada barril de petróleo que baje $1, el país perderá 13,000 millones de dólares. Y hay una tendencia internacional para suplir esta energía y desde luego esto estará impactando el precio, por lo que las estimaciones que vienen del petróleo, que es un 4% del ingreso para dedicarlo al gasto, nosotros pensamos que son prácticamente imposibles de atender. Pensamos finalmente que la rectificación de la que habla la coordinadora Verónica Juárez es una decisión indispensable y ese será el signo de nuestro posicionamiento, de nuestras intervenciones el día de hoy y de mañana, de las reservas, de las propuestas, la indispensable rectificación a la estrategia económica para impulsar el crecimiento. Y enumeraremos algunas de las medidas que nosotros creemos que el gobierno está obligado a rectificar. La cancelación del aeropuerto, en primer lugar, significa mandar el mensaje de que en México no hay cumplimiento al Estado de Derecho, no hay visión de futuro y en la medida que el presidente no dé señales de la rectificación en el tema del aeropuerto de Texcoco, la desconfianza persistirá. El nombramiento de funcionarios sin la debida preparación técnica, la poca capacidad para ejecutar políticas públicas a favor del desarrollo, la desaparición sin justificación sólida de instituciones y programas socialmente bien evaluados, el desabasto de medicinas y el apoyo a los presupuestos de salud. El día de ayer y el día de hoy se ha generalizado la denuncia y la demanda en los institutos de especialidad médica, que es la punta de la pirámide del sistema de salud, que están de nueva cuenta, a pesar de la crisis que tuvieron hace escasos 2 meses, están de nueva cuenta repitiendo ese ciclo. Hoy no tienen batas para operación, no tienen las botas para operación, gasas, medicinas básicas y elementos básicos para su atención. Han llegado al extremo en los institutos de especialización de solicitar a los enfermos que van a ser operados el kit de materiales para los médicos, el kit de materiales para la operación de sus pacientes, porque estos hospitales ya no los tienen. La cancelación de las rondas petroleras es un error que hay que rectificar. Estas políticas erráticas en el sector energético, como insistir en el modelo estatizante de las 2 empresas productivas del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, e insistir que con recursos del Estado se financien para evitar la participación de la iniciativa privada y con esta visión de salvaguardar riqueza nacional, condenarlas al fracaso como está sucediendo desde hace años. El austericidio parecerá una nueva versión radicalizada el próximo año, recortar gastos de manera indiscriminada, restar capacidad operativa al Estado, costear programas sociales de clara visión clientelar y dañando
temas fundamentales como salud, como educación, como género. Nosotros creemos que, en síntesis, la rectificación de la estrategia económica, la rectificación de medidas políticas y económicas que finalmente en este año se acreditaron como decisiones equivocadas que tienen al país sumido en el crecimiento, repito, confirmado por prácticamente todos los organismos nacionales y extranjeros en este momento de 0.2%, que no podrá crecer más allá a pesar de los esfuerzos que intentan hacer, no podrá crecer más allá de 1 punto o 1.2 más y las consecuencias serían graves. El PRD tendrá una posición crítica, una posición de exigencia de rectificación de la estrategia y una posición de rectificación de muchas de las medidas que el gobierno del presidente López Obrador ha instalado. Sí, cómo no. Sí, buenas tardes, diputado y diputadas. Preguntarles, ¿hasta dónde la oposición no alineada a Morena puede tener esa labor de convencimiento, a lo mejor que no cancelen los proyectos del presidente López, pero sí que pudieran disminuir los recursos que van canalizados a estos para que se pudiera repartir más equitativamente el presupuesto, porque vemos que hay mucha disparidad? Los programas sociales han crecido bastante, mientras a otros les disminuyeron. Veían, hace poco comentaban algunas diputadas de esta prácticamente desaparición de los recursos para el sector femenil en todos sus rubros, las guarderías, los refugios, todo lo que viene para mujeres, casi no desaparecen. Entonces, ¿tienen ustedes esa labor de convencimiento para hacer que pudieran modificar en algo el presupuesto? Bueno, mire, ustedes debieron haber estado pendientes de los trabajos previos a la aprobación de la política de ingresos, que es hoy y mañana, con los 4 dictámenes que tenemos: derechos, hidrocarburos, ingresos y miscelánea fiscal. En todos ellos, la defensa de la mayoría de Morena y sus asociados desechó cualquier posibilidad de cambio a las propuestas que venían de Hacienda. Fueron interminables los debates y las discusiones con ellos y, atendiendo una orden y una instrucción, no daban pie ni paso a que hubiera una pequeña modificación. Sin embargo, el Parlamento abierto, la insistencia de la crítica de la oposición política partidaria, me refiero particularmente al PAN, al PRI, a MC y al PRD, la crítica insistente de los organismos empresariales, la cúpula, los académicos, los columnistas. Sin duda, este conjunto de opiniones se convirtió en una fuerza política que impuso una derrota mediática sobre la política de ingresos. Para la percepción social, la política de ingresos es una política recaudatoria, es una política persecutoria, es una política donde el gobierno necesita recursos y los va a sacar de debajo de las piedras. Y esta política denunciada, acorralada por la oposición y estos actores que les he mencionado, obligó, Margarita y medios de televisión y radio, obligó a la rectificación, y Hacienda hizo 2 importantes ajustes a la política de ingresos que tuvieron un impacto importante porque baja la agresividad. Yo creo que el triunfo político
la derrota de Morena está en que tuvieron una derrota política mediática que vieron obligado a rectificar, reduciendo la agresividad con que está planteada su política recaudatoria, y por eso los casi 17, 18 acuerdos que han sido, en términos generales, bien recibidos, porque le restan agresividad, filo, dientes a la política recaudatoria del gobierno. La pregunta que usted me hace, en el debate definitivo, hoy en la tarde y mañana, ¿podremos convencer a la mayoría de Morena y sus asociados? Con sinceridad, yo veo pocas posibilidades. Ellos cumplen órdenes, atienden instrucciones. Los cambios no se hacen en el seno del grupo parlamentario mayoritario, los cambios se hicieron en mesas ajenas a ellos, entre Hacienda y estos sectores de oposición, estos opositores. Entonces, nosotros tenemos, lo digo con sinceridad, poca confianza y esperanza de rectificación de la mayoría. Sin embargo, eso nos anima más a volver a dar un golpe político importante, como ya lo dimos en la rectificación previa, y estamos preparados, en el caso del grupo parlamentario del PRD, para dar la batalla hoy a partir de las 6 y mañana en los 4 dictámenes que vamos a tratar. Rojas de Radio Fórmula. Coordinadora, diputados, gracias, buenas tardes. Ayer, durante la Comisión de Hacienda, Pablo Gómez reconocía que no quieren dejar de cumplir las promesas que en campaña hizo Andrés Manuel López Obrador. Hoy lo reitera Mario Delgado. Pablo Gómez decía que se tienen que subir impuestos, pero como prometió no subir de aquí a las elecciones intermedias, pues no los van a subir. Y hoy Mario Delgado decía que no podemos bajar la perspectiva del superávit, porque entonces se endeudaría el país y es una promesa también de campaña. Yo la pregunta es, ¿de qué sirve entonces la miscelánea fiscal si no está recaudando? Como el mismo Mario Delgado dijo, no nos interesa la miscelánea fiscal porque no recauda gran cosa. Y han referido varias veces hoy y mañana. ¿Cuál es la perspectiva? Hoy y mañana, hoy inicia la sesión y se sigue hasta aprobar todo sin descanso, o hoy habrá una pausa y mañana regresamos. ¿Qué es lo que ustedes tienen previsto? Yo contestaré una parte y no sé si la coordinadora o cualquier compañera diputada lo quiera hacer. Primero, el presidente sigue en campaña. Legisla para la campaña, toma decisiones para la campaña, gasta los recursos públicos para su campaña, que es el objetivo de la ratificación de la mayoría en el 21, en la Cámara Federal, las gobernaturas, todo lo que hay. El 21 es la elección por números más grande de la historia en México, por el número de puestos y cargos que están en disputa, más grande de la historia, y por eso el presidente hace todo en función de la campaña. La miscelánea fiscal, en eso usted, Maru, tiene razón, solo pretende resolver el problema de la porosidad de la política fiscal. Pretende tapar el tema de evasión y de elusión fiscal. No hay una política recaudatoria seria, profunda, que eleve la capacidad de ingreso del gobierno y por lo tanto pueda enfrentar todas las necesidades del gobierno. Hay estudios de la sociedad, hay estudios que por el tamaño de la economía dicen que el presupuesto de México, de un país en desarrollo, por el PIB que tiene y por el tamaño de la economía, debería tener una política de ingresos que alcanzara cifras cercanas a los 8 billones de pesos mínimamente, y estamos en 6 con serias dificultades para cumplirlos. ¿Se requiere una política fiscal? Claro que se requiere una política fiscal, pero el presidente se ha opuesto a la Convención Nacional Hacendaria, se ha opuesto a revisar la Ley de Coordinación Fiscal,
se ha opuesto a revisar la conveniencia de una política fiscal emergente que resuelva el problema. ¿Por qué? Porque está en campaña, porque él ofreció que no habría nuevos impuestos, ni habría más tasas a los ya existentes, porque está en campaña. Y por lo tanto, a él no le preocupa el país, lo que le preocupa es el resultado del 2021. Pablo Gómez, que es un hombre culto, sabe que es indispensable, como el PRD ha estado insistiendo, en la convención, en la política, una nueva política hacendaria, una nueva ley fiscal, pero el presidente no quiere perder votos porque sabe que una política fiscal trae reclamos, trae costos y sobre todo trae dónde quedó la promesa de no crear más ingreso a partir, desde luego, de atacar un problema. En México el problema de la riqueza es la gran concentración en unos cuantos y la pobreza de la mayoría, la desigualdad, pero los grandes ricos de este país requieren ser afectados con una política fiscal seria que limite el crecimiento de su riqueza. Berta Becerra, del Sol de México. Bueno, decir pues que el PRD siempre se ha manifestado, inclusive así en otras legislaturas, de una política fiscal progresiva, y en el sentido en donde tiene que ver que el que más tiene, pues más debe de contribuir en ese sentido. Y me parece en todo caso que aunque esté cumpliendo promesas de campaña, no dudamos que como está planteado, tarde que temprano se van a dar cuenta de su error y esperamos que no sea demasiado tarde, ¿no? Y por otra parte, desde el PRD no vamos a dejar de señalar estos errores. Por eso es de que el día de hoy y el día de mañana estaremos posicionándonos en cada uno de nuestros temas, en cada uno de los temas, en cada uno de los dictámenes, en cada una de nuestras propuestas de manera muy particular, y sesionaremos el día de hoy en principio para aprobar 3 leyes, tres dictámenes, lo que tiene que ver con miscelánea, lo que tiene que ver con la ley de derechos y la que se le llama de hidrocarburos. Y el día de mañana estaríamos discutiendo la ley de ingresos. Tenemos que primero aprobar estas 3 dictámenes para pasar, hasta el momento se ha considerado que no, porque deben de pasar estos 3 dictámenes para que luego podamos pasar, no podríamos primero uno y después los 3, no, tienen que ser primero los 3 y al último la ley de ingresos. Berta Becerra, del Sol de México. Buenas tardes, diputados. Buenas tardes. De no corregirse esta política económica en un mundo que está en crisis, ¿cuánto nos queda? Digo, es medio dramático, pero llegar a la recesión. O sea, estamos ya en el umbral de esto. ¿No es alarmante que ante este riesgo tan grave no se enderece el camino? Gracias. Pues esa es una de nuestras principales preocupaciones, pero bueno, ya hemos visto cuáles han sido algunas de las declaraciones que ha hecho el propio secretario de Hacienda, en donde se ha aceptado que hemos entrado en ese camino, y por supuesto que es delicado, por supuesto que es grave, y al menos nosotros no dejaremos, como lo he dicho ya, de seguirlo diciendo para que quede muy claro quiénes son o quiénes serían los responsables del desastre que podría avecinarse. Gracias. Gracias.